Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mabel, por la presentación. Estoy en estos momentos, como verán, no soy ni Malvina Gareca ni Carlos Morelos. Mi nombre es Federico Maigua. Soy el titular del ISEPSI, el instituto que forma parte de Libres del Sur y que, entre otras cosas, hace estudios de inflación acá en la ciudad de Salta. Como decía Mabel, hoy vamos a hablar justamente sobre el costo de vida de las familias salteñas para el mes de febrero. Como sabrán, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hace estos estudios todos los meses y puntualmente sobre canasta básica alimentaria y canasta básica total. Pero el estudio lo hace en el Gran Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Acá en Salta el INDEC no lo hace. Lo que hace el INDEC para el resto del país es extrapolar los datos de ese lugar, es decir, el conurbano bonaerense, hacia el resto de las regiones, como por ejemplo noreste, noreste, Pampeana, Cuyo y demás. Y acá en Salta lo hace puntualmente en la ciudad, no en la región, lo hace el ISEPSI, que es nuestro instituto. Como decía Mabel recién, vamos a mostrar los datos de la canasta básica alimentaria. Si podemos mostrar la primera de las placas, vamos a hablar sobre, la canasta básica total, que es la canasta que mide la pobreza en la Argentina. En este caso, en la ciudad de Salta, esa canasta estuvo en 57.630 pesos para una familia tipo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Bueno, la canasta básica total está compuesta por la canasta básica alimentaria y otros gastos que tienen que ver con la indumentaria, con el transporte, con los servicios que se tienen en una casa. En este caso, la familia tipo está compuesta por 2 adultos y 2 menores. La inflación en el mes de febrero en esa canasta fue del 3,33%. Y en lo que va del año tenemos ya un aumento del 11%. Es decir, que estamos en una inflación todavía muy elevada, considerando que el año pasado la inflación para el INDEC del IPC fue del 36%. Entonces, si en estos 2 primeros tenemos un 11%, es muy difícil que proyectando esta inflación hacia el resto del año podamos cumplir esas metas de inflación del gobierno de un 30% aproximadamente, o tal vez un poco menos. Si seguimos en este proceso inflacionario elevado y a este ritmo, es muy probable que ese 30% sea ampliamente superado y ya lo están diciendo algunas consultoras. Vamos a hablar ahora de la canasta básica de alimentos. Podemos pasar a la segunda placa, por favor. Con respecto a la canasta básica de alimentos, el aumento fue del 13%. Estamos hablando de una canasta básica alimentaria de 24.113 pesos. ¿Y qué es lo que está mostrando esta placa? Estamos observando que en febrero el rubro que más aumentó fue el de verdulería, una vez más. Es decir, creo que es un capítulo aparte el que ocupa la verdulería en la canasta básica de alimentos ya desde el año pasado. Para que tengan una idea, en el 2020 el rubro verdulería aumentó un 105%, mientras que la canasta en general, la canasta básica de alimentos, aumentó solo un 47%. Entonces hay una gran diferencia ahí. Es un tema a analizar por qué la verdulería, las frutas y verduras aumentan tanto en relación al resto de los rubros, que son los de la carne y los del almacén. Continuamos con febrero. Los de carnicería son los que quedaron en segundo lugar, después de verdulería, aumentaron un 3,66%, y los productos de almacén durante febrero no aumentaron tanto, no llegaron a un dígito, un 0,56%. Sin embargo, en el acumulado anual, el rubro carnicería ya tiene un 17% de aumento y el de almacén un 11%. Es decir, son los 2 rubros que más han aumentado en estos meses y es muy fácil. Uno va a la carnicería y ve que todo el tiempo aumentan los productos y no los cortes, y no solamente los más caros, sino los cortes más baratos, es decir, los populares. Entonces, el rubro carnicería es el que más aumentó y lo sienten todas las personas que consumen carne habitualmente, los que comen los cortes más caros y los que comen o consumen los cortes más económicos también. Vamos a pasar a la tercera placa, por favor. Bueno, acá lo que están observando es la canasta básica alimentaria en pesos. Vamos a comparar el mes de febrero con el de enero.
Acá vemos que esa variación del 3,76% que recién les mencionaba corresponde a una diferencia de 874, casi 900 pesos más, es lo que necesitó una familia tipo para alimentarse en febrero comparada con el mes de enero. Y si vamos a la próxima placa, vamos a ver la canasta básica total. Acá el aumento fue mayor. Si bien la variación fue menor que la de alimentos, que fue del 3,33%, hablando de pesos, estamos viendo que necesitó una familia tipo 1.858 pesos más en febrero que en enero para poder cubrir esa canasta. ¿Y qué es lo importante de estas canastas? Lo importante no es solamente medir cuánto cuesta alimentarse y cuánto cuesta cubrir el resto de gastos de la casa. Es importante también para el INDEC, porque con esto se determina cuál es la línea de pobreza y cuál es la línea de indigencia. Es decir, aquellos hogares que no logran cubrir los costos de la canasta básica total se encontrarían debajo de la línea de pobreza. Hogares tipo, en este caso, ¿no? Y con respecto a la canasta básica de alimentos, esta canasta nos permite determinar cuál es la línea de indigencia. Siempre se escucha hablar de pobreza e indigencia. Bueno, aquellos hogares que no logran cubrir los costos de la canasta básica alimentaria se encontrarían debajo de la línea de indigencia. Y acá esto es un capítulo aparte, ¿no? Vamos a hablar ahora de no solamente de las canastas básicas alimentarias y canasta básica total, sino también del IPC, el índice de precios al consumidor que estudia el INDEC. El año pasado fue el 36% acá en la Argentina. Se ha previsto el gobierno llevarla o bajarla, mejor dicho, a un 29-30% este año. Pero sigue siendo elevadísima. ¿Y por qué digo esto? Comparemos la Argentina con el resto de los países de la región. Si comparamos con Uruguay, por ejemplo, el año pasado, el 36% que tuvo Argentina de inflación anual, en Uruguay fue del 9%, en Brasil fue del 4%, en Chile fue del 3% y en Paraguay fue del 2%. Más aún, en Bolivia fue del 0,7%. Entonces, hay algo que está ocurriendo acá en la Argentina. Está bien, el gobierno nacional dice que la inflación es multicausal, pero hay algo más que está sucediendo, por lo cual el gobierno nacional actual, el anterior y muchos más, no logran bajar significativamente el proceso inflacionario tan elevado en la Argentina, y si lo comparamos con el resto de los países que nos rodean, vemos que el grave problema lo tiene la Argentina y no lo tienen tanto otros países. ¿Cuál es la dificultad que nosotros observamos también a partir de esto? El año pasado, ese 36% de inflación anual del IPC no fue acompañado por el salario mínimo vital y móvil que se decide en el Consejo del Salario. El salario mínimo vital y móvil en el 2020 aumentó solamente un 22%. ¿De cuánto fue la inflación? Del 36%. Vean esa diferencia. Tendría que haber aumentado también un 36% el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué digo esto también, no? Porque es fuerte y es impactante ese número. Con el salario mínimo vital y móvil de este año, precisamente el de febrero, que estuvo en 20.587 pesos, solamente se cubre un 85% de la canasta básica alimentaria. Pero, ¿qué pasa? Se entiende que en un hogar, si hay dos adultos, los dos adultos deberían generar ingresos para la casa. Bien, ese salario mínimo vital y móvil solamente cubre un 35% de la canasta básica total, es decir, de todos los gastos del mes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en estos momentos en Argentina, o por lo menos en Salta capital también, bueno, que es el estudio que hacemos nosotros, se necesitan 3 salarios mínimos para poder cubrir los costos de la canasta básica total y no caer debajo de la línea de pobreza. Para que vean ustedes cuán difícil es para un hogar en pandemia poder salir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado los trabajadores y las trabajadoras informales fueron los primeros en perder el empleo.
aquellos que no tienen un trabajo registrado, mucha gente que vive de changas, que vivía de changas, que perdió el trabajo, que no pudo salir a trabajar por la cuarentena y que hasta el día de hoy no ha podido recuperar esos espacios que le significaban ingresos al hogar. Por eso, el estudio del INDEC de pobreza del año pasado hablaba de un 41% de la población argentina en los grandes conglomerados urbanos debajo de la línea de pobreza. Ahora bien, ¿cuánto necesita una familia para salir adelante o para poder saltear ese obstáculo y salir de esa pobreza? En términos económicos, por supuesto, ¿no? Porque hay otros estudios de pobreza multidimensional, pero en términos económicos, una familia tipo necesita superar, mejor dicho, ampliar un 40% el ingreso que tiene para poder salir de la pobreza, y lo mismo sucede con aquellos hogares que están debajo de la línea de indigencia. Vamos a mostrar gráficamente lo que les estoy diciendo y vamos a pasar, por favor, a la próxima placa. Acá se observa claramente que el valor de la canasta básica alimentaria el año pasado, en febrero, costaba 16.591 pesos y este año, en el mismo mes, 24.113 pesos. Estamos hablando de un aumento en alimentos en un año, es decir, en los últimos 12 meses, del 45%. Ojalá el salario mínimo vital y móvil haya aumentado también al mismo ritmo, pero eso no ha sucedido. Se necesitan casi 8.000 pesos más para poder cubrir esa canasta en febrero de este año que en febrero del año pasado. Estamos hablando solamente de alimentos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente placa, que es la de la canasta básica total, y vamos a comparar también el mes de febrero de este año, donde una familia tipo en Salta necesitó 57.630 pesos para cubrir esos gastos, frente a un 41.645 pesos el año pasado. Ahí sí estamos hablando de 16.000 pesos más que necesitó una familia tipo en febrero de este año, comparada con febrero del 2020, para no caer debajo de la línea de pobreza. Hay que ver cuántos hogares, ¿no? Hay que ver cuántos hogares han visto incrementados en este porcentaje, en este 38%, sus ingresos para no caer debajo de la línea de pobreza. No solamente hay que hablar de esto en términos generales y lo que uno conoce, ¿no? El día a día en general, los sectores medios han tenido menos dificultades que los sectores populares. Pero hay un informe también del ISEPSI que se hizo no solamente en Salta, sino en todo el país, y puntualmente en Salta, hablando de cuáles son las dificultades que tienen estos hogares para salir adelante. Estamos hablando de los barrios populares. Y con esto termino. El estudio este se llama IFAL y el año pasado, en septiembre y octubre se hizo el relevamiento, se determinó que en los barrios populares, es decir, en los más humildes, los hogares que se encuentran debajo de la línea de indigencia son el 60% de esa población. Díganme si es o no es duro para mucha gente y la dificultad que tienen para poder salir adelante. Eso fue todo por hoy y estaremos en otro momento cuando me inviten o cuando me toque presentar nuevamente el IBP del mes de marzo. Muchas gracias.